Voy a definir conceptos, hablar de la etimología y también hablar de dos figuras dentro del ámbito de la abogacía. Aunque bueno, en el ámbito de la abogacía, Antonio Goicoechea, aparte de ser abogado, él destacó en el ámbito de la política. Y Fernando Esteso es uno de los actores más destacados de la segunda mitad del siglo XX y también de los primeros años del siglo actual. Bueno, primeros años no, de los más de 2 décadas, Fernando Esteso tuvo un papel predominante en el ámbito del cine. El micrófono es un aparato electroacústico que convierte las ondas sonoras, voz o sonido, en señales eléctricas para su amplificación, grabación o transmisión. La etimología proviene del griego, micros es pequeño y phone es sonido, voz. Realmente es un aparato para captar sonidos pequeños, que es lo que se produce pues, en el ámbito de la información, ejemplo, o en las entrevistas, también, o en el ámbito hoy en día casi de, sí, bueno, de las redes sociales también. El datáfono es un dispositivo electrónico situado en un establecimiento comercial que permite el cobro mediante tarjetas de crédito o débito, conectándose con la identidad bancaria para validar la transacción. La etimología está compuesta por dato, dato es una información y el sufijo fono es del griego que viene de foné, que es sonido voz y haciendo referencia original a la transmisión de datos por voz o línea telefónica, aunque hoy en día ya se utiliza como el propio término como esa terminal de cobro, porque va del post point of sale, que sale de un sitio, es decir, se paga en un centro comercial y a partir de ahí el banco da el visto bueno y si es correcto lo que se da el pago, perfecto. Y a partir de ahí el banco te avisa del pago o los pagos que haya realizado en cualquier centro comercial o supermercados o en otros lugares. El megáfono es un dispositivo portátil a menudo con forma de cono utilizado para amplificar la voz humana y dirigirla hacia un público sin necesidad de instalaciones complejas. La etimología como micrófono o datáfono proviene del griego, megas es grande, micro es pequeño y fone es sonido voz, haciendo referencia o al significado etimológico de forma literal es sonido grande o voz grande, haciendo referencias a su función de amplificación. Con el objetivo de que un megáfono es llevar a cabo un sonido en torno a los colegios o los institutos para que los chavales entren a las aulas. Y el micrófono es pues, a través de una información en torno al periodismo o en entrevistas, por ejemplo. El término vía viciosa, usado en la Edad Media para soltar la riqueza agrícola de la zona y no por connotaciones de vicio, aunque hoy en día se utiliza por todo lo contrario, igualmente era la riqueza agrícola que producía la zona. Es un ejemplo de toponimia propicitoria para destacar sus virtudes, siendo común en varios lugares de España. Tipología significa vía fértil o productiva, bueno, que proviene al final del latín, casa de campo o pueblo, y virtuosos es abundante o delitos, es decir, es la riqueza agrícola que saltaba pues, en las zonas que realizaban los propios agrícolas pues, en su trabajo, por ejemplo. La toponimia es la rama de la onomástica que estudia el origen, el significado y la evolución de los nombres propios del lugar. Topónimos como ciudades, ríos o montañas. Su etimología proviene del griego, topos es lugar, onoma es nombre, significando literalmente el nombre del lugar. Y analiza las raíces históricas y lingüísticas. La toponimia lo que se encarga es de llevar a cabo un estudio histórico y lingüístico de la zona, de los nombres, ya sea de los ríos, de las montañas, de las ciudades, y la onomástica es la rama de la lexicografía que estudia el origen, el significado y la catalogación de los nombres propios. Normalmente son personas y lugares. La etimología proviene del griego onoma como toponimia, que ambas provienen del griego, lo que pasa es que toponimia es topo lugar. Onoma es nombre, entonces onomástica es onoma nombre e icos es relativa, significándole relativo al nombre el término onomástica. En España también se define el día del santo. La lexicografía es la parte lingüística que estudia los principios teóricos en que se basa la composición del diccionario. La etimología proviene del griego lexicógrafos, formado por dos términos, lexicos, que es colección de palabras, y grafín es escribir, definiéndose esencialmente como el arte de escribir diccionarios al final, lo que se encarga la lexicografía. El término tarjeta se refiere a una pieza rectangular, ya puede ser en cartulina o en cualquier tipo de material, cartulina, plástico o metal. Y va la redundancia de lo que he dicho, cualquier metal o material, mejor dicho material, con información, uso bancario o identificativo. La etimología proviene del francés antiguo target, que significaba en el siglo XIV escudo pequeño, diminutivo de targe, que es adarga, y este del fráncico targa, que es escudo, evolucionando a lo que hoy en día entendemos
da un sentido de escudo con divisa a su aceptación actual, que hoy en día se conoce como divisa, que en realidad es, pues la tarjeta es como una especie de escudo monetario, se podría decir. Entre comillas, no hace falta tomárselo de forma literal. Y un diccionario es una obra que recoge y explica generalmente en orden alfabético las palabras de una lengua o materia. Su etimología proviene del latín dictionarium, que deriva de dictio, que es acción de decir o palabra, y del verbo dicere, que es decir. Entonces se enfoca en el significado, el uso y el origen léxico, porque un diccionario donde se encuentran son las palabras y ahí se ve el significado de muchas palabras, pues si necesita alguien buscar información, ¿no? Hoy en día está Internet. Dos ejemplos en España, uno en el ámbito de la política y como abogado, como fue Antonio Goicoechea y Fernando Esteso, que ha sido una de las figuras más conocidas en el ámbito artístico de España. Antonio Goicoechea fue abogado y político español y él destacó, aparte, como senador, diputado, ministro durante el reinado de Alfonso XIII, estuvo vinculado a la facción maurista y se convirtió en el jefe del partido de la derecha monárquica que se denominó Renovación Española, que era pues, una facción de la derecha monárquica alfonsina, y Renovación Española, pues, de derechas, monárquico, y que surgió pues, durante la Segunda República Española. Como surgieron otros tantos, el Frente Popular, el PSOE, el Partido Revolucionario y la CEDA también, que fue un partido de derechas, hay una coalición de partidos de derechas, como por ejemplo pasó con el bienio reformista cuando lo lideró la presidencia Manuel Peña. Y Fernando Esteso fue actor, humorista y cantante español. Una de las películas de la década de los 70 fue Los Energéticos de 1979. Que luego Fernando Esteso apareció ya en películas, incluso en series como La que se avecina en algún capítulo, estuvo también en alguna de las películas de Torrente, todo. Con ello finalizo y comento que soy historiador y si os gusta este vídeo con significado, la etimología, dos ejemplos en España, darle a like, suscribiros, comentar, comento que soy historiador, repito de nuevo otra vez que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.